Ustedes ven en la pantalla el tema 6, que es la probabilidad de que alguien que siga al presidente va a sobrevivir en ese ecosistema que se llama el patio trasero de Monroe, del imperialismo gringo. Quizás conviene aclarar muy brevemente la diferencia entre probabilidad y posibilidad. Cuando ustedes hablan de que algo es posible, la posibilidad de algo, obviamente es algo que pueda suceder, pero no se sabe con precisión qué va a suceder. Entonces, en la matemática probabilística se resolvió ese problema hace 200 años, básicamente, y se calculó las probabilidades de que algo suceda. Y el ejemplo clásico que se usa para los estudiantes, para que lo entiendan, es la moneda. Entonces, cuando tienes una moneda, la tiras al aire y cae, tiene dos posibilidades básicamente, ¿no? Águila o sol. Pero ¿cuál es la probabilidad de cada uno? Si está bien hecho, la moneda es igual de ambos lados. O sea, en 100 casos, 50 va a caer uno. En 50 casos va a caer el otro. Entonces, la probabilidad del evento es 0,5, si quieres 50%, ¿no? Tienes una escala de probabilidad que empieza por 0. 0 significa que no sucede, no puede suceder. 1 significa que es seguro que sucede. Ya, entonces tienes toda esa escala de 0, etcétera, hasta 100. Entonces, en pocas palabras, la probabilidad es la cuantificación de la posibilidad. Es decir, y una cuantificación significa que tú asignas números o magnitudes a un fenómeno. Eso es fácil de entender con la fiebre. La fiebre obviamente es peligrosa, pero si tú solo tienes calificadores que se llaman cualitativos, que como la fiebre es alta o la fiebre es baja, pues más o menos es más difícil tratar ese problema. Pero si tú tienes una medición de un termómetro y dice que está en 41, le dice al médico es muy diferente a que sea 39. Entonces la cuantificación de las posibilidades, que es el cálculo de probabilidad, es 1000 veces más práctico y positivo para la vida práctica. Por lo tanto, todo lo que se puede medir y cuantificar hay que hacerlo. No todo se puede, pero donde se puede hay que hacerlo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el sucesor del presidente pueda mantener esa línea otros 6 años? Obviamente, para contestar esa pregunta, se necesita un modelo que tome en cuenta las variables principales que influyen en esto. El primer factor, obviamente, es quién va a ser el presidente. Porque como es el centro de gravedad, o debe ser, el centro de gravitación del sistema es el Sol. Si en lugar del Sol tú pones la Luna, todo el sistema va a cambiar, ¿no? Entonces, la primera variable que tienes que analizar para saber la probabilidad de sobrevivencia del modelo de 24 a 30 es el sucesor. Ese es un vector de poder, diríamos, una variable de poder fundamental. La otra es, obviamente, la posición de Estados Unidos. A veces, a los compañeros y compañeras de América Latina se les olvidan las relaciones de poder
entre Estados Unidos y América Latina. Yo recuerdo que hace 2 años estuve en Argentina, hablé con un compañero del peronismo, bueno, nacionalista. Le dijo, ya aparece la posibilidad de hacer la revolución contra los gringos. Y yo digo, ¿y en qué te basas tú para llegar a esa conclusión? Y él dijo, bueno, ya el intercambio comercial con China es mucho más grande y China invierte mucho más que antes, entonces ya no vamos a necesitar a los gringos, los sustituimos por China. Y esto obviamente es un raciocinio suicida. Y ustedes entonces tienen que escoger algunos parámetros para ver la diferencia de poder, porque es una cuestión de poder, quién gana, entre los países latinoamericanos y Washington. Si ustedes calculan el Producto Interno Bruto de Washington, ya hay que tomar en cuenta que depende un poco de la tasa de cambio del dólar, pero el PIB más o menos de Estados Unidos es 34 en su lengua trillones de dólares, 34. El de México ha de ser como 2.2, algo por el estilo. El de Brasil es un poco más alto que el de México, pero no mucho. Ha de ser 2.7, una cosa así. Después tienes Colombia. Pero cuando juntas todas las economías latinoamericanas y caribeñas, tú llegas posiblemente a 10 trillones de dólares. Los gringos producen 34 trillones de dólares. Es decir, 3.4 veces más. Obviamente, el Producto Interno Bruto es la suma de bienes y servicios que genera una nación en un año. Entonces, en un año, los gringos generan como 3 veces más productos y servicios que América Latina. Pero la cosa está peor, porque la población de Estados Unidos es como de 330 millones. Y la población de América Latina es como de 660. Entonces, con la mitad de la población de América Latina, los gringos producen 3 veces más que América Latina. Se les da una idea de la diferencia de poder. Luego, los gringos tienen armas nucleares. En América Latina nadie tiene armas nucleares. Los gringos controlan los medios de comunicación, etc. Entonces, no solo es legítima la interrogante sobre las posibilidades de sobrevivencia del próximo presidente y del proyecto, sino es necesario hacer ese análisis. Esto, por supuesto, nos lleva entonces a la pregunta, ¿cuál va a ser el proyecto? ¿Va a ser igual con la idiosincrasia del periodo de AMLO o se va a modificar bajo las presiones internas y las presiones externas? Y si se modifica los parámetros del modelo, ¿hacia dónde se van a mover? ¿Hacia el centro? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? Entonces, sería sumamente importante generar un modelo que nos permitiera prever los diferentes escenarios con las variables básicas, ¿no? Obviamente ahí entra el nearshoring. Nearshoring llaman en la jerga económica que la redistribución de las inversiones de Asia hacia México, que permite un gran futuro manufacturero en México
si no se descarrila el proyecto actual. México fue en los años 40 un tigre asiático, porque de 1900, de Cárdenas básicamente, hasta 1982, la economía mexicana creció por medio anual 6.2%. Son tasas de los tigres asiáticos. Y después todo se fue al carajo. Ahora tenemos una nueva posibilidad de convertirnos en una potencia económica con las inversiones de Tesla, con el corredor interoceánico en el Istmo, etcétera, etcétera. Una coyuntura única que se deriva de la agresión de Washington a China y a Rusia. Agresión que Washington, por supuesto, va a perder. La guerra ya la perdieron en Ucrania, y salvo que la lleven a la guerra nuclear, y hay gente en Estados Unidos que quiere hacer eso, pero si salvo que suceda esto, obviamente van a perder contra China y contra Rusia. Entonces, no es fácil calcular lo que va a pasar después de 2024. ¿Qué va a ser el capital financiero? Puede haber fuga de capitales y te quiebran la moneda y con eso te quiebran la bolsa, ¿o no? Entonces hay que hacer un modelo bastante complejo, pero se puede hacer y se debe de hacer. El gran problema es que no hay ningún instituto de investigación serio en México, ni en América Latina. Los gringos tienen 18,000 think tanks, que son institutos de investigación estratégica, que no hacen otra cosa que prever cómo mantener la dominación y explotación gringa en el mundo. 18,000 en universidades autónomas, etcétera, etcétera. En América Latina no hay ni uno. No tienes ni una universidad en América Latina que tiene un think tank que valga la pena mencionar. Por lo tanto, no tenemos ojos para ver el futuro. No tienes tampoco un think tank en el nivel táctico, lo que se llama inteligencia táctica. La estratégica te da la perspectiva del futuro y la táctica te da la perspectiva inmediata. Necesitas los dos. No hay nada. Esa sería la tarea de nuestras universidades públicas que viven de nuestros impuestos. Pero allá gastan el dinero en el Instituto de Investigaciones Sociales. Son las exquisiteces del LGBTQ, ¿no? Y no gastan ni un peso en los problemas reales del país, pese a que viven del país. Nefasto. Entonces, ese cálculo sobre la probabilidad de sobrevivencia es fundamental. Pero no en forma de futurismo, de opinar por la panza. No tiene que ser científico. Las ciencias adecuadas. Y no se empieza de cero, porque esos cálculos se han hecho. En la literatura hay la función de probabilidad de sobrevivencia. Ya está vinculado a dos científicos, Kaplan, Mayer, etc. Hay diferentes complejidades, pero la idea básica se ha trabajado y se entiende por qué. Les voy a dar 3 ejemplos concretos que van a hacer posible entender la importancia de ese estudio estratégico, táctico, situacional. Cuando ustedes van al médico y les descubren un cáncer, la primera pregunta que ustedes hacen es, ¿voy a sobrevivir? Pero si sobrevivo, ¿cuánto tiempo me queda? Es la segunda pregunta lógica. Esa es la probabilidad de sobrevivencia. Ahora depende de diferentes factores la respuesta del médico. Si tienes cáncer de páncreas, tienes 3 a 6 meses. Es tu probabilidad de sobrevivir
3 a 6 meses y después se acabó. Puede ser cáncer extremadamente agresivo y no hay todavía una terapia para pararlo. Si te descubren un cáncer de hígado, entonces tu probabilidad de sobrevivencia es mayor, porque no es tan agresivo como el otro. ¿De qué depende tu tiempo de sobrevivencia? Si no haces nada, te quedan como 8 meses. Si consigues medicamentos adecuados, que son básicamente anticuerpos monoclonales, puede ser que sigas viviendo, pero todo el grupo de enfermos, solo el 30%, 36% responde positivamente a esa terapia, que es extremadamente costosa, pero que son anticuerpos modelados para esa enfermedad. Solo 36% se puede salvar eventualmente con esos medicamentos. Entonces, la probabilidad de sobrevivencia es muy diferente a la del cáncer de páncreas. Entonces, si ustedes grafican esto en un sistema de coordenadas y ponen aquí 100, en el eje vertical, 100 personas afectadas por la enfermedad, en el eje horizontal ponen los meses, la curva tiene esta forma. En el eje vertical tiene reflejar la proporción de los pacientes que sobreviven y abajo, cuánto tiempo. Entonces, esta es una función muy heurística, muy útil para entender ciertas cosas. En la guerra se usa también. ¿Cuál es la probabilidad de sobrevivencia en frente de guerra de Ucrania ahora? Bueno, si tú eres un soldado ucraniano sin entrenamiento adecuado, sin armamento adecuado, tu probabilidad de sobrevivencia es entre 1 día y 7 días. La probabilidad de sobrevivencia de los soldados rusos es más alta, porque están mejor preparados, tienen mejor equipo, etc. Entonces, es posible que tu probabilidad de sobrevivencia sea, no sé, 4 semanas, 4 meses. Ese es un factor. El otro factor es la situación bélica. Porque cuando tú estás en una defensa estratégica, en trincheras fortificadas, tu tasa de muerte es diferente al que ataca estas fortificaciones. Se calcula que cuando atacas una línea de batalla fortificada, tú necesitas 4 veces más soldados que los defensores para tener éxito. 4-1. Pero la tasa de muertos de los soldados ucranianos, comparado con los rusos, es como entre 7 y 10-1. Es decir, por cada soldado ruso que muere, mueren 7 a 10 soldados ucranianos. Entonces, la probabilidad de sobrevivencia se calcula de esta forma. Porque cuando haces la guerra, la pregunta lógica es, ¿cómo reemplazas a los soldados? Al fin y al cabo, eso va a decidir la guerra. Si te quedas sin soldados, perdiste. Entonces, allá es clave que Rusia tiene una población de 150 millones y a Ucrania le quedan como 25 millones. Es imposible ganar esa guerra, que además es una guerra de agresión de Washington y de los europeos. Y el último ejemplo es todos los cálculos de seguros de vida y de pensiones
se basan en las probabilidades de sobrevivencia o de mortandad de personal, porque si no calculas esto, no puedes saber si puedes financiar las pensiones o el seguro privado que te pagan. Y allá obviamente la correlación está entre la edad de la persona y la sobrevivencia, la probabilidad. Cuando más años tienes, más probable es que mueres, ¿no? Pero esa es la base financiera de los cálculos de los seguros privados, etc. Entonces, si alguien se anima, un instituto, a hacer ese modelo para prever los diferentes escenarios posibles de 24, eso sería muy meritorio. Yo tenía un centro de investigación en la UAM, Centro de Ciencias de la Transición. Ciencias de la transición son parte de las ciencias de la complejidad. Y allá hacíamos esa cosa. Pero después siguió una rectora absolutamente envidiosa, inepta, como tantos. Ya no quería que existiera ese centro de excelencia. Pero es la tragedia de nuestras universidades, no solo en la UAM. Entonces, ese punto es muy importante. Espero que haya quedado claro el concepto, etc. Después, entonces, colapsa, porque vivimos en el socialismo en la Unión Soviética. Y la explicación de ese fenómeno es que todo sistema estable lo puedes entender como un macrosistema, como la sociedad, como un partido político, como cualquier organización grande. Es un macrosistema en un macroestado de equilibrio. Pero ese macroestado de equilibrio se compone de muchos microestados de equilibrio. Y cuando todos esos equilibrios más o menos son estables, la sociedad general está estable. Y cuando no, se cae, como en la Unión Soviética, o lo que está pasando en Estados Unidos. Es una fase entrópica avanzada que va a terminar en el fascismo del siglo XXI o en una guerra nuclear para todos. Entonces, ese concepto de entropía en sistemas cerrados lo puedes tú en forma análoga aplicar a fenómenos sociales. La analogía no es una prueba en términos científicos. Una analogía no es una prueba de una hipótesis. No hay que confundir esto. La prueba de la hipótesis es por medición empírica. Una analogía no es eso. Pero una analogía es heurísticamente extremadamente útil y la heurística es una ciencia auxiliar para configurar, digamos, las soluciones que necesitas. Esencialmente es un trabajo del subconsciente, en un 90%. Entonces, ese concepto, si tú sustituyes moléculas del sistema por ciudadanos, entonces la entropía en una sociedad te indica el grado de desorden de los miembros individuales de la sociedad. O dicho en forma clásica, te explica la virulencia de la lucha de clase, de los conflictos de clases por el plusproducto social, por el control del Estado, como ahora entre la derecha y la reforma de la 4T. Entonces, en ese sentido, el concepto, si tú lo adecuas adecuadamente a la realidad que te interesa, puede ser heurísticamente muy útil. Entonces, el último problema es que es un sistema cerrado. Una sociedad generalmente no es un sistema cerrado. Un monasterio
si es un sistema cerrado, o se cocinan en su propia salsa. Prácticamente, casi no hay interacción, que me perdonen, ¿no? Con respeto, como dice el presidente. Casi no hay interacción con el entorno. Y todo sistema que no tiene interacción con el entorno desarrolla entropía y llega a la implosión, al colapso. Eso pasó lo que pasó en la Unión Soviética y que está pasando en Estados Unidos. La pregunta entonces, formulada de esta forma, ¿es la 4T un sistema cerrado en el sentido ese de la física de la termodinámica? Si la respuesta es sí, entonces la pregunta es, ¿qué problemas de desequilibrio e inestabilidad pueden generarse? Y si no es un sistema cerrado, entonces hay que discutir con más cautela la aplicación del concepto de entropía al futuro de la 4T. Pero a mí me parece que es una avenida extremadamente fructífera para entender el futuro de la 4T. Hay muchos sistemas científicos para analizar el futuro. Pero como no hay ciencia en la izquierda, ni en México, ni en América Latina, nadie analiza esa cosa. Por eso la izquierda nunca gana. Es totalmente carente de ciencia. Es diferente con Marx y Engels. Sabían de la ciencia más avanzada y de la cultura más avanzada. Y por eso pudieron hacer una propuesta para transformar el mundo. La izquierda de hoy no existe. Porque ¿quiénes de los que se definen como izquierda saben de ciencia? No encuentras a nadie. En la 4T no hay científicos de nivel. Los científicos de nivel en México están del otro lado. Lo mismo sucedió en Venezuela con Chávez, pero eso ya sería otro debate. Entonces, termino ya con esta última gráfica. Son las ciencias de la transición que graficamos nosotros en la relación México-China. Y finalmente, el proyecto mundial que coordino. Y con eso terminamos la exposición y si todavía tienen ganas, podemos discutir un ratito más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Heinz. Y para abrir esta segunda parte de la conferencia, voy a expresar dos preguntas que han hecho los compañeros que nos están siguiendo en redes y una pregunta que me surgió a lo largo de la exposición. Mi pregunta, y creo que es la pregunta de muchos de los que están siguiéndonos y de los que están aquí en la sala, es, usted ya explicó cómo se construye y ha dado las herramientas para analizar qué es lo que va a pasar en México y qué es lo que está pasando. Pero creo que muchos de los que están aquí tienen en su cabeza la pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para darle continuidad o para mejorar la situación política, económica y social que tiene el país? ¿Cuál es el rol? Porque sabemos qué es lo que quieren. Todos queremos estar bien, todos queremos tener trabajo, todos queremos tener una mejor economía, todos queremos que el dinero que tenemos en nuestros bolsillos alcance para satisfacer nuestras necesidades. Pero la pregunta que acompaña eso es, ¿qué voy a hacer yo como sociedad? ¿Qué voy a hacer yo como ciudadano de a pie y que estoy en esta conferencia para enfrentar y para apoyar un modelo de desarrollo? Esa es una... Vamos a rápidamente contestar eso. Bueno, caíste otra vez con el viejo Lenin. ¿Qué hacer? Pero es lógico. Gente preocupada con la realidad y con los buenos deseos para sus hijos y el futuro, por supuesto. Tienen que encontrar una respuesta práctica. Es lo del ejemplo del cáncer. Tienes que encontrar una respuesta práctica. Si consigues el medicamento, en el segundo caso, en el hepatocarcinoma, quizás te salvas. Si estás por suerte en el cohorte de 36%. Y si alguien puede pagarlo.
porque cada 3 semanas cuesta $10,000. Y si no tienes esto, tienes que tomar una decisión. Entonces tiene razón Alberto que al fin y al cabo, toda teoría tiene que estar vinculada a la práctica. Ahora voy a hacer una primera respuesta para que ustedes se encabronen con el profesor Heinz. Y después voy a ser más moderado. Sí saben, la diplomacia no es la fuerte de los alemanes, ¿no? Un chiste en Alemania que la diplomacia de los alemanes son los tanques, un poco fuerte, ¿no? Pero la diplomacia es de los franceses. Entonces, si alguien quiere seriamente entender ciencia y de cómo hacer la encuesta, todo esto está en esa guía de investigación científica. Cómo se hace la encuesta, cómo se evalúa, selección aleatoria, etc. Si seriamente les interesa, lo pueden estudiar allá o compran otro libro que es bueno. Si les interesa el futuro del socialismo del siglo XXI, del capitalismo del siglo XXI, a fuerza tienen que leer ese libro que escribí con algunos camaradas chinos y con Alicia Bárcena, que es la nueva secretaria de Relaciones Exteriores. Ella fue la cabeza de la CELAC, que es una institución de la ONU en Chile, y ella convirtió a la CELAC en el único think tank entonces que realmente hacía ciencia en el campo económico. Y qué suerte para México que ahora es la jefa de política exterior. Bueno, esa es una. La otra entonces, ¿qué hacer? Pero tenemos que hacer lo que estamos haciendo aquí. Esas cosas son complejas y una persona sola va a perder el ánimo cuando quiere estudiar eso solo. Eso no funciona. Entonces, necesitas un grupo para discutir eso. Poca gente sabe que la Revolución Francesa nació por los clubes de literatura. Clubes donde se discutían, ya nació finalmente la idea de la revolución. Y todo es así. Entonces, lo idóneo es que forman grupos de estudio, usan los materiales adecuados y analizan qué va a pasar y qué pueden hacer para que no suceda lo negativo, sino lo positivo. ¿No? Ustedes recuerdan que Fox en su campaña engañó mucho a la juventud y dijo, si ustedes me votan a mí, desaparece el desempleo y vamos a crecer, y dijo 7 o 8%, y cualquiera que sabía un poco de economía sabía que era imposible, que era una mentira. Pero la derecha siempre trabaja con mentira. Bueno, cualquiera que quiere aprovecharse de otros trabaja con mentira. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Organizar pequeños grupos de gente afín que una vez a la semana, un sábado o un domingo, se reúna 2 horas sobre un texto de 5 páginas que ha leído antes, estudiado, no leído, estudiado. Ya intercambian ideas. Si en lugar de ir el domingo a misa con el cura, ya sabes lo que va a decir, porque tienen 2000 años diciendo lo mismo. Entonces no pierdas el tiempo en eso, reúnete con gente que quiere saber qué pasa en México hoy y mañana. Es una buena idea, ¿no? Es una posibilidad, pero del dicho al trecho, al hecho hay mucho trecho. Siempre se recomienda lo mismo, pero casi nadie hace eso. Entonces, si no se hace, se paga el precio. Ese es la primera cuestión que tenía en la cabeza, que creo que la tenían muchos. Y la segunda es, sabemos todos los problemas sociales que tiene México, como la inseguridad, la injusticia. Y entonces, ¿qué se puede hacer para revertir estas anomias? Bueno, primero hay que entender los 6 años de AMLO. Hay una crítica abstracta de la izquierda que nunca entendió lo que era posible aquí, que solo hablaron de lo deseable y lo deseable eran sus ideas de socialismo, fuera de cualquier contexto concreto. Y ustedes entonces, bueno, ustedes no,
Pienso que hay que entender la selección de tareas que hizo AMLO para dedicarse 6 años, sabiendo que iba a quedar inconclusa la tarea y que el siguiente mandato iba a ser decisorio. O se va a revocar todo lo logrado, o se consolida, o se avanza. Esas son las 3 posibilidades, ¿no? O los neoliberales regresan, privatizan todo lo que se ha hecho, vuelven a la corrupción, etcétera, etcétera. O se consolida lo logrado, que sería una estrategia de defensa activa, en términos militares, pero políticos, o se trata de avanzar. Eso depende de lo que yo decía, de que lo que va a pasar entre China, Estados Unidos y Rusia, ¿no? Pero todo eso se puede prever razonablemente bien. Entonces, esto creo es la tarea que hay que cumplir. Hay que ver esas posibilidades y no soñar. Para hablar claramente, yo era bastante amigo de Hugo Chávez y le di mis opiniones. Y una vez me dijo, Heinz, tú eres mi asesor. Yo dije, no, yo no soy tu asesor ni quiero ser, porque un asesor es un empleado pagado, digo. Y yo soy tu amigo y así te puedo decir lo que pienso. La verdad, un asesor te va a decir lo que él piensa que hace permanente su chamba. Entonces, más importante para ti, para el país, la verdad. Y lo aceptó, porque era un hombre de apertura, de visión. Y ahora yo pienso que la idea del socialismo del siglo XXI, él adoptó mi concepto de socialismo del siglo XXI y lo dio a conocer mundialmente como alternativa al capitalismo, por diferentes razones. Y entonces cuando AMLO llega al gobierno, aquí, la izquierda y la gente entusiasmada confunde el poder con un asiento en el Palacio Nacional. ¿Pero qué poder tenía? Tenía 30 millones de papeles. ¿Qué poder es esto frente a los tanques? ¿Qué poder es esto frente al control de la bolsa? ¿Qué poder es esto frente a Washington? ¿Qué poder es esto frente a la oligarquía? Papeles. Papel no es poder. Masas son poder. Armas son poder. Capital es poder. Hegemonía cultural es poder. Hay 4 formas de poder, pero papel es ninguna de esas formas. Entonces, él entendió la situación. El campo de minas donde había aterrizado, que lo iban a volar. Y entonces, entonces él tomó la decisión. Por ejemplo, esos 30 millones de votos. Mucha gente pensaba que era necesario ya convertir esto en un partido de vanguardia nacional transclasista, porque muchas clases diferentes aportaron. Y convertir entonces ese partido en el instrumento de transformación. Era una posibilidad. Y mucha gente lo pedía. Y no lo hizo. ¿Qué hizo? Optó por el poder del Estado. El poder del Estado en última instancia está en las armas. El núcleo de todo Estado es el ejército. Y tú no puedes cambiar nada en una sociedad de clase si la fuerza armada no te apoya. Entonces me parece que él muy rápidamente entendió la correlación de fuerzas y que la única manera era establecer una base de poder que permitía
las transformaciones sociales y económicas que él quería hacer, que era la reindustrialización y la resoberanización de la economía de México. Estaba totalmente internacionalizada y quebrada. En segundo lugar, saneamiento de las finanzas públicas, porque el capital internacional lo primero que ve es la estabilidad financiera. No invierten si piensan que van a perder su dinero. Y las finanzas públicas son el criterio. Entonces, él estableció macro parámetros para avanzar sus prioridades, que era el canal seco de Panamá, disfrazado como Tren Maya. Él tenía muy clara la estrategia, pero él tenía igualmente clara, es mi interpretación obviamente, él tenía igualmente clara que no se podía decir las cosas así al inicio, porque no había la fuerza para defenderle. Tenías que acumular la fuerza necesaria para desarrollar esos proyectos, y eso significaba limitar a la justicia corrupta, limitar a los chayoteros corruptos, conseguir el apoyo de la Fuerza Armada y ampliarla con la Guardia Nacional, encontrar un modus vivendi con Washington, donde no te entregaste, pero tampoco hacías provocaciones infantiles, sabiendo que es un tigre. Bueno, a veces es un tigre de papel. Ahora es tigre de papel porque es debilitado por China y Rusia, pero cuando empezó no. Y es un tigre con dientes nucleares. Entonces, se ubicó en la realidad, hizo un plan cubierto, donde comunicó paso a paso, año por año, ciertos elementos para seguir silenciosamente la construcción. Como decía José Martí, a veces hay que hacer las cosas en silencio si se quiere que funcione, ¿no? Entonces pienso que la comprensión de esa situación real es fundamental de parte de la gente que quiere que eso siga, con todas las hipotecas que quieran. Y entonces ver quién de los candidatos podría seguir esa línea, quién tiene las habilidades, las capacidades, ¿no? Eso debería decidir, a mi juicio, la decisión de cada quien de apoyo. Ahora vamos a pasar a la parte en la que escuchamos a ustedes. Escuchamos a ustedes algunas de sus preguntas o análisis, porque esta parte es la que queremos tener interacción con el público. Entonces, adelante, no sé si alguien quiera. Sí. Una muy inmediata, muy mediática. Entonces, una es muy mediática, la otra una por la música, una por los chinos. La primera es la primera morbosa, ¿no? La primera es que Teníamos morbosa, está muy mal el comunicación. Los medios de comunicación dicen que los medios de comunicación dicen descalificando a López Obrador fiscal de la ¿no? Que no, que es una que no se entiende el audio. Mejor habla sin el micrófono. Los medios de comunicación descalifican a las cocholatas, pues, diciendo que ya es claro, ya que tarde por demás el proceso de selección interna, ¿no? Está súper evidente. Pero por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalifica, digamos, ahorita, pues, una pregunta mediática,
descalifica, digamos, el candidato, el punto usted acaba de mencionar, digamos, el de la oligarquía de la oposición, que parece ser que es Xochitl Gálvez, ¿no? Entonces ahí está esta situación. Y me preguntan hacia usted, porque si no mal entendí, usted cree que, o lo mencionó, que son los X González, todos esos, esta oligarquía, y es su candidata. Mi pregunta es esa, ¿cómo se supo? Por eso es medio morboso, o sea, ¿cómo sabe usted que así fue? Yo no recuerdo a Manuel López Obrador repetir. Esa es mi pregunta, ¿cómo será así media morbosona, ¿no? No, está bien. Un poco más seria, vamos a decir. La segunda es, ¿sí podrá la 4T mantener el poder? Que es parte de la misma pregunta, ¿no? O sea, o sea, en caso de que yo pongo el ejemplo, en caso de que se mantenga cualquiera de los candidatos, no quiero tampoco mencionar a ninguno, cualquiera de los 4 candidatos en unidad y se mantenga el Congreso con la mayoría, tal vez no lleguen otra vez a tener el 75% para reformar, pero si alcancen el 51% con los aliados, que digamos que se mantenga el poder en la Cámara de Diputados para poder tener por lo menos el presupuesto, que está el poder económico, porque es la Cámara de Diputados la que aprueba cada año pues la reforma, bueno, la parte económica del gasto. Entonces, mi pregunta es, con esas condiciones, si quedamos igual, pudiera continuar la transformación, o llega a perder la 4T y gana, digamos, regresa otra vez la oposición y llegue otra vez el PRI, pues, con el PRI, el PAN y el PRD, que están impulsando esta, ¿cuál sería la posibilidad de, o sea, y qué quedaremos? Esa es la pregunta, ¿cuál sería el futuro de la sociedad si regresa el PRI, aunque sea con el 51%? Y la última pregunta es, a nivel mundial, me quedó muy claro que yo soy romántico, yo como que si quería como que si quiero que Ucrania se libere y entra, no, la cosa es un rollo muy capitalista, muy raro. Perdón, tú querías que, pero no entendí. ¿Tú querías que Ucrania qué? Ucrania se entrara a la OTAN antes de la guerra, yo veía con buenos ojos que la sociedad de Ucrania pasaran a la OTAN y pudieran ser europeos, o sea, con todas con todos los beneficios que tenía como sociedad. Ya después empecé a ver a profundidad todo el asunto y dije, no es tan sencillo. Allá hay cosas más de fondo, ¿no? O sea, ya vi que más bien la OTAN quería acercarse a Rusia. Bueno, pero mi pregunta va en este sentido. Con lo que usted dijo, pues es obvio que Ucrania no va a ganar. La pregunta es, ¿cómo va a quedar el equilibrio al final de esta guerra que tal vez, espero que no sea la bomba atómica? ¿Cómo va a quedar el equilibrio en la parte occidental donde está Estados Unidos, Europa, y del otro lado está China y Rusia? ¿Cómo va a quedar Rusia? ¿No? Porque yo siento, desde mi particular opinión, siento que Rusia está recibiendo financiamiento de China, pero todavía no tan abiertamente, porque solita se basta para ganar esta guerra, ¿no? Y esa es mi pregunta, o sea, ¿qué futuro queda? Digo inmediato, después de que acabe la guerra y supongamos que gana Rusia, ¿cómo va a quedar ahí el equilibrio geopolítico entre las 3 potencias? Muy bien. La primera, ¿cómo sé que Claudio X González nombró a la oligarca? Mira, él fue un eje de conspiración contra AMLO antes de que la 4T ganara las elecciones. Y eso obviamente viene de su padre, que siempre ha estado en contra de AMLO también, ¿no? Y Claudio X González es representante de la gente que prácticamente en la alianza entre Salinas y Ceballos destruyeron el país. Hicieron los fraudes electorales repetidamente y vendieron todo a sus cuates y al capital internacional, a los españoles, a los gringos, etcétera. Entonces, él ha sido una parte integral
esa contrarrevolución oligárquica y proimperialista. Y eso está muy claro. Si tú buscas la reunión en la Torre Reforma en 2018, cuando él trató de organizar junto con alguna otra gente, ya un frente unido para bloquear a AMLO, ahí está muy claro quién habló en esa reunión, quién trató de tirar línea, etcétera. Ni eso no ha cambiado hasta hoy. Tú tienes una división fundamental en esa oposición. Bueno, no es binaria, hay más fracciones. Tienes una fracción fascista que representa Verástegui, por ejemplo, el clerical fascismo español y también gringo, ¿no? Protestante. Tiene una fracción así más moderada, los camaleones como Santiago Creel, etcétera, que por una parte son la buena onda y educados y civilizar. La derecha responsable, moderada, ¿sí? Sus etiquetas de venta, ¿no? Y tú tienes el sector de los empresarios que no quieren conciliación, sino quieren volver a no pagar impuestos. Y esa la fracción la refleja Gómez. Hay otros sectores de gran capital que no están en esa posición porque han hecho muy buenos negocios en México. Las grandes corporaciones mexicanas e internacionales, bancos, etcétera, han tenido excelentes ganancias, han tenido estabilidad social, han tenido estabilidad monetaria en la bolsa, etcétera. ¿Y con qué gobierno anterior tenían esto? Siempre de deuda pública, improvisaciones, proa, guerra de 60,000 muertos de Calderón, etcétera, etcétera. El capital quiere paz social para explotar. Eso ya lo puedes leer en Carlos Marx. Entonces, hay otra fracción como Slim. Slim tiene visión. Hubo una reunión con otros empresarios hace años donde dijeron hay que tumbar a ese comunista. Y él dijo, muchachos, cálmense. Es un asunto transitorio. Son 6 años. Y están haciendo buenos negocios. O por ejemplo, Romo que era el enlace entre AMLO y el gran capital para conseguir inversiones en los primeros años. Romo apoya a Ebrard, ¿no? ¿Por qué? Porque Ebrard es un candidato que es aceptable para esos sectores civilizados, entre comillas, de la derecha. Noroña no, obviamente, pero Ebrard sí. Entonces, Claudio X González siempre ha sido un eje organizador, pero obviamente es un títere. Si tú has escuchado alguna vez que hables incapaz de hacer un discurso inteligente, años de luz de AMLO, por ejemplo. Él es como Biden. Biden lee los papelitos que le dan los que realmente manejan las cosas. Y aquí es lo mismo. Es una fachada. Pero el acierto de la derecha de escoger a Xochitl Gálvez es innegable. No tenía nadie más. ¿Quién más podía ser? Porque ahora, ¿cuál es la onda de ellos? ¿Cómo quieren ganar las elecciones? Como ya vieron que todo ese rollo de la derecha moderada, etcétera, o de la derecha radical de Vox de España, que es el franquismo prácticamente, y Verástegui está en ese negocio del franquismo en México, etcétera. Entonces, cuando vieron que eso no pega, la sociedad mexicana no quiere esa violencia, quiere tranquilidad y desarrollo. Ahora todos son de izquierda. Santiago Creel declara ante la televisión en la calle que sí, que se considera que es de la izquierda del PAN. Está bonito, ¿no? Claudio X González en la televisión le pregunta, ¿usted se considera de derecha? No, yo creo que soy de izquierda. Y hasta la misma dama escogida, la Xochitl,
para mostrar sus credenciales revolucionarios, dijo que ella en su juventud venía de la Liga Marxista Obrera Trotskista. No, eso obviamente mató al clerical fascismo de Verástegui, ¿no? Que no aguantan eso. Entonces, ahora todos son de izquierda, porque ¿qué hacen? Hacen la emulación de AMLO. Como el proyecto fue extraordinariamente exitoso, la gran mayoría de la población tiene la inversión internacional que todo el mundo quiere, tiene el apoyo de la Fuerza Armada, ha logrado limpiar en parte la justicia, etc. Es un éxito increíble, comparando con las condiciones originales. Y entonces ellos dicen, bueno, como nosotros no tenemos ideas propias ni discursos propios, vamos a copiarlo. Pero obviamente son copiones y tienen mucha cola que pisar, ¿no? Por ejemplo, la Xochitl dice que no era tan pobre, que vendía chicles en el pueblo, muerto de hambre. ¿Sí? Otra mentira. Su padre era médico en su pueblo y una de las casas más grandes que había en ese pueblo era de su padre. Entonces, pura mentira a la derecha. Y por eso pienso que esa gente no van a ganar. Pero si ganan, tú preguntas cómo va a ser el futuro, si ganan, y si en el Congreso se pierde la mayoría, bueno, yo puedo contestar sencillamente, el futuro de México entonces será su pasado. Regresa a la misma gente que destruyó el país. Y van a volver a sus mismas políticas e intereses. Finalmente, Ucrania, ¿cómo quedaría Ucrania? Si tú analizas la cuestión de Ucrania, cuando cayó la Unión Soviética, 1990 más o menos, los gringos que habían tenido el conflicto con la Unión Soviética desde 1917, decían, oh, fantástico, ahora se abre el espacio soviético desde Polonia hasta Vladivostok. Recursos naturales increíbles, ventas, etc. Tenemos que controlar ese espacio. Como lo controlamos, nos metemos. Como nos metemos, expandimos la OTAN hacia las fronteras con Rusia para poner cohetes en la frontera que en 2 minutos llegan a Moscú, ya no se pueden defender. Ocupamos la Crimea, que es la base estratégica para controlar el Mar Negro. Con el Mar Negro, obviamente, esa parte del Mediterráneo, el Mar Caspio, etcétera, etcétera. La entrada al control de Asia Central y de destrucción de Rusia. Y la clase política de Rusia es la más chingona que hay en el mundo. La europea son puros estúpidos y habladores y realmente indigeribles. Pero la clase política de Rusia tiene un nivel de análisis que es increíble. Y no es una persona. Toma, por ejemplo, Medvedev, el anterior presidente de Estado. Uno de los más brillantes pensadores de la humanidad. Medvedev. Toma Lavrov, secretario de Relaciones Exteriores. Son genio de la política exterior. Tomo una mujer, María Zakharova, es la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores. Genial esa mujer. O sea, tienen cuadros de altísimo nivel. China también, pero no se pueden expresar igual. Entonces, ese intento de balcanizar a Rusia es el intento de Hitler. Por eso Hitler empezó la guerra en 1941. La Operación Barbarossa se llamaba, para conquistar Rusia. Bueno, fracasó finalmente. Y ahora pensaban, al caerse la Unión Soviética, que ahora podían hacer lo que Hitler no logró. Y sistemáticamente llevaron a la guerra a Rusia hasta que Putin dijo se acabó. Y después de 15 años de negociación con ellos, dijo, bueno, como no entienden, hay que meter a los militares en una operación especial para que vean que estoy hablando en serio. No quiso conquistar Kiev,
Eso es muy fácil de demostrar. Lo que quería es mostrar a la OTAN que habían llegado a la línea roja, que no podían seguir, pero igual seguían. Y ahora se acercan cada vez más a la guerra nuclear. Si no hay guerra nuclear, Ucrania deja de existir como Estado soberano. No tiene población, tenía como 40, 50 millones, hoy tiene como 25 millones. Totalmente despoblado. Pero ese es el proyecto de Washington. ¿Quién está negociando en Ucrania la fase después de la guerra? Larry Fink, el jefe de BlackRock, que es la empresa de inversión mundial más grande que hay. Tiene 10 trillones de dólares. Una tercera parte del Producto Interno Bruto de los gringos. Tiene como 3, 4 veces más capital que México en su Producto Interno Bruto. Larry Fink, Raytheon, que es la industria armatística que produce los misiles, y Pfizer, que produjo esa fraudulenta vacuna contra el COVID. Esos son los que dominan el país. Los políticos en Washington reciben el dinero para hacer sus campañas. Es una democracia de donadores. Y los que donan el dinero, entre comillas, mandan. Y eso es lo que eso querían Ucrania desde hace décadas. Pero se equivocaron, confundieron sus deseos con las posibilidades reales, porque Rusia ya entonces era la potencia militar más poderosa de la Tierra hace 2 años, tanto en lo nuclear estratégico como en lo convencional. Pero los gringos creyeron sus propios cuentos de que sus fuerzas armadas son las mejores, etc. Puras estupideces. Perdió todas las guerras en tierra, en Vietnam, en Corea, Afganistán. Les gustan las guerras por vía aérea y marítima, no en tierra cuando regresa en bolsas de plástico. Entonces, cuando no pueden ganar por su fuerza aérea y su fuerza marítima, agarran sus maletas y se regresan, como en Afganistán, como en Vietnam, ¿no? Y eso pasa en Ucrania, pero son inteligentes. No han mandado ni un solo soldado gringo. Los que mueren son los estúpidos de Polonia y, bueno, los mercenarios y, por supuesto, ese régimen neonazi de Zelensky en Kiev, ¿no? Bueno. Entonces, ¿somos de izquierda? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o Una comentario? última. Sí, Ana. Hola, excelente día. Primero que nada, felicidades por la exposición. Creo que nos abre mucho el panorama en cuanto a lo probable y lo posible que se puede dar. Y es lo que es tan importante, poder ver los datos para crear los diferentes escenarios, por lo tanto tomar decisiones. No creo que eso es pues para toda la vida muy importante. Desde su punto de vista, en este escenario que tenemos en este momento, porque como dice, está cambiando, ¿no? ¿Cómo considera usted las encuestas que se hacen a partir del proceso de elección dentro de la 4T que se están dando actualmente? ¿Son confiables, poco confiables, muy confiables? Es interesante, no ha tenido gran variación de estas estadísticas en cuanto a estos candidatos en los últimos tiempos. ¿Se mantendrá? ¿Qué puede cambiar esa visión? A mí me queda clarísimo que la parte de quien encabece la 4T tiene que ver con el escenario, tiene que ver con lo que está enfrente. ¿Tiene que qué? Perdón. Que ver con el escenario del momento, lo que se necesita para continuar con el proyecto y lo que se va moviendo enfrente. ¿Qué tanto entonces esta visión, porque así decidieron las mexicanos, a partir del escenario, de cómo se estaba moviendo y de efectivamente lo que la sociedad está demandando, ¿no? Esta cuestión situacional? ¿Qué tanto está inflada la presencia de Gande? ¿Cuánto puede durar esta parte? Y que tiene que ver con que considera usted que realmente la población
mexicana ha incrementado su nivel de politización o no. Bueno. Pues interesante. Bueno, empezando por lo último, yo pienso que ha habido un proceso de concientización, sí, a través de esos 5 años en ciertos aspectos. Yo pienso que la población ha entendido que esencialmente ese conflicto es binario, que es como en el mito. ¿Cuál es la estructura del mito? El mito es binario. Hay un lado bueno y un lado malo. Bueno, el lado bueno son los ángeles o Dios, el lado malo es el diablo. Esa es la estructura del mito. Siempre hay fuerzas positivas y hay fuerzas destructivas. Entonces, lo más efectivo en campañas políticas electorales es usar esa estructura binaria del mito. Y tú tienes que presentarte como el bueno frente a las fuerzas del mal, ¿no? Entonces, esto es, si tú lo analizas en términos de mercadotecnia. Toda campaña electoral en un sistema burgués es una cuestión de mercadotecnia. ¿Por qué? La derecha, tomando, por ejemplo, la derecha no tenía un candidato que podía convencer a la gente, porque los políticos tradicionales todos están quemados. Entonces, ¿cómo conquistas un mercado si no tienes un producto que puedes vender? Entonces, tú buscas un producto que puedes vender por mercadotecnia, por ilusiones de la gente o por las compras, o que sea. Y encontrar una mercancía que piensan que va a funcionar, porque todo es negocio, no es otra cosa. A mi juicio no va a funcionar, porque es una mercancía que esencialmente es empaque, pero no tiene nada adentro, ¿no? Entonces yo pienso que esto se va a mostrar pronto. Ahora tienen un efecto positivo y están felices. Yo pienso que no les va a durar, porque no hay sustancia para sostener eso. Es como shot in the arm, ¿no? Tomas bueno, para ser menos drástico, la mañana tomas la taza de café para despertar con azúcar y 1 hora puedes trabajar como un genio y ya después te caes, ¿no? Entonces, es un fenómeno así, a mi juicio, puedo equivocarme. Entonces, mira, yo justo hice la exposición, seguramente te diste cuenta, para que ustedes decidan y no yo. Por eso yo dije que para escoger el sucesor de un líder exitoso, hay diferentes métodos. Uno es que desde la cúspide de poder se escoge el sucesor, que en el feudalismo fue dinástico porque pertenecía a la familia real con sangre azul. Bueno, es en la monarquía británica y holandesa, todas esas instituciones ridículas sigue así, la española. Pero ni una persona moderna puede razonar así. Entonces, pero es un método de miles de años. Otro método es por votación, porque democracia prácticamente en el doctrinario actual burgués es mayoría de votos. No miras contenidos, nada, mayoría de votos, nada más. Entonces, segundo método, tú votas. La derecha abrazó esa idea de AMLO en un momento. Querían hacer esas primarias con CREAL, etcétera. Pero después, como dijo AMLO, no, pues ya dejaron toda la simulación porque ya les llegó el dedazo de la oligarquía. Es Galvez. Pues, y así fue. Entonces, porque él tenía la información. Entonces ya dejaron la simulación, ahora ya no quieren hacer encuestas, etcétera, porque ya tienen la candidata. Ese es el segundo método. Luego, tú tendrías que hacer un censo, preguntar a toda la población, que son 130 millones, digamos, 80 millones con derecho a voto. Eso no puedes pagarlo, ni hay tiempo, etcétera.
Pero si quieres realmente saber lo que piensa la población, tienes que hacer un censo. No hay posibilidad de hacerlo, entonces tienes que hacer una muestra. El problema es sobre qué universo. El universo estadístico es la población, es el fenómeno que comparte ciertas características que te interesa conocer. Entonces, estos forman la población estadística o el universo estadístico. Entonces, como no puedes hacer el censo de la población, además sería redundante porque la votación va a ser un censo. En la votación de 2024 vas a ver lo que piensa la gente, pero ya es demasiado tarde para cambiar algo. Entonces tú haces la encuesta, que es el método de la encuesta. Pero ¿cuál es tu base estadística? ¿Cuál es tu universo? ¿Cuál es la población que preguntas? Si tuvieras un partido organizado que dijera 500,000 miembros viven acá, allá, etcétera, haces la selección aleatoria, escoges 1,500, entonces sabes lo que quieren los miembros del partido. Y ya no es la opinión de los ciudadanos, sino es un subgrupo, el partido. Pero eso en el fondo es lo que interesa, lo que te interesa. Entonces el problema es cuando tú no sabes quiénes son miembros, ¿cómo escoges la muestra? Metódicamente no es posible. Bueno, científicamente, digamos, no es posible. Bueno, eso te lleva a la realidad. La respuesta que te dan las encuestas depende de quién lo paga, así de sencillo. 90% son instrumentos de mercadotecnia para mentir que el pueblo me quiere a mí, entonces apóyame a mí. Entonces, así es. Y entonces la pregunta que hay que repetirse es, ¿hubiera sido mejor que AMLO hubiera dicho el candidato de la permanencia es fulano tal y tal o fulano tal y tal? ¿Hubiera sido mejor esto que esas encuestas o las primarias de Estados Unidos, que obviamente es todo un show sin sentido, ¿no? O sea, esa es la pregunta concreta, pienso que existe ahora. ¿Cuál es el método que más responde a la necesidad de garantizar el proyecto de 24 a 30? ¿Cuál es el liderazgo que necesitamos para que esto se consolide y avance? Esto para mí es la pregunta fundamental. Si esto es por votos, algo sí me parece secundario. La pregunta es que pongas la persona idónea. Si la manada se equivoca y pone una elefanta que la lleva a un desierto donde muere de agua, pues no importa que la votaron mayoritariamente, ¿verdad? Lo que importa es que encuentren en el agua, que persisten, que sobrevivan. A mi juicio, es la pregunta práctica. Lo demás son cosas secundarias. A la altura del momento actual. País socialista como China es diferente. Pero aquí pienso que esos son los parámetros de la decisión. Bueno. Ok, agradecemos mucho la participación del doctor Heinz. Agradecemos mucho la participación de ustedes y quiero decirles que este es el inicio, porque como bien lo explicó el doctor, el entorno va cambiando y conforme va cambiando, van cambiando todas las respuestas que genera el sistema. Y yo creo que en algunos meses tendremos elementos para hacer otro análisis diferente al que se hizo hoy, Sí. con reflexiones diferentes y estarán Claro. invitados. Pues les pido un aplauso fuerte para el doctor Heinz. Me quedé con 5 preguntas, pero ya se las haré después. Háceselo a Alfredo. Sí, les agradecemos mucho su presencia y los invitamos a las actividades que genera la Universidad Obrera de México. Muchas gracias, hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta pronto.
Tienen las fotos.